A la luz del santuario, los libros de Moisés, con su explicación detallada de las ofrendas y los sacrificios, sus ritos y sus ceremonias, considerados a menudo sin sentido y vacíos de todo interés, se tornan radiantes y cobran belleza y coherencia. Ningún otro tema une de manera tan completa todas las partes de la palabra inspirada en un todo armonioso como el santuario. Todas las verdades evangélicas se centran en el servicio del santuario y esparcen su luz como el sol extiende sus rayos. Dios dispuso que cada uno de los tipos empleados en todo el sistema sacrificial guardara cierta semejanza con una verdad espiritual. El valor de esos tipos residía en el hecho de que habían sido escogidos por Dios mismo para que fueran una sombra de las distintas fases del completo plan de redención que la muerte de Cristo hizo posible. La semejanza entre los tipos y los antitipos jamás es accidental, sino que es el cumplimiento del gran plan de Dios. Bienvenidos a la lectura y estudio del libro La sombra de la cruz por Stephen N. Haskell, capítulo 3, Historia del santuario. La historia del servicio típico, del cual el tabernáculo era una representación visible, empezó a las puertas del huerto de Edén, donde nuestros primeros padres traían las ofrendas y las presentaban al Señor. Abel mostró su fe en el Salvador prometido llevando un animal. Además de la sangre vertida del sacrificio, también presentó al Señor la grasa, como muestra de su fe en el Salvador y su deseo de eliminar su pecado. Así se nos dice en Génesis capítulo 4, versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. También se nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Antes de que el pueblo de Dios entrara en Egipto, su forma de adorar era sencilla. Los patriarcas vivían cerca del Señor y no necesitaban de muchas formas o ceremonias para enseñar la única gran verdad de que el pecado solo puede ser expiado por el único que es sin pecado. Les bastaba con un sencillo altar y un cordero inocente para conectar su fe con el ser infinito que carga con el pecado. En sus viajes de un lugar a otro, los patriarcas erigían altares y ofrecían sus sacrificios. Dios se acercaba a ellos y, a menudo, mostraba su aceptación enviando fuego del cielo para que consumiera los sacrificios. De todos los sacrificios recogidos en el libro del Génesis, ninguno se acerca tanto a la ofrenda antitípica como el que Dios exigió a Abraham al pedirle que le entregara su único hijo. La prueba de fe no estaba únicamente en el hecho de que Isaac
era su único hijo legítimo, sino que Abraham entendía que el Mesías prometido debía venir por medio de la descendencia de Isaac. Al ofrecerlo, Abraham destruía la única esperanza de salvación, suya y del mundo. Pero su fe no titubeó. Creyó que el mismo Dios, que había obrado un milagro al darle un hijo, también podría sacarlo de entre los muertos para cumplir la promesa que le había hecho. Esto lo encontramos en el libro de Hebreos capítulo 11, entre los versículos 17 y 19, y dice así la palabra del Señor. Por fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció a su hijo unigénito, habiéndole sido dicho: en Isaac te será llamada simiente, pensando que aun de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura. El Señor escogió el lugar exacto para el sacrificio de Isaac. Dijo a Abraham: vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis capítulo 22, versículo 2. Dios dirigió a Abraham e Isaac en ese memorable viaje al monte Moriah. Cuando llegaron al lugar, Abraham erigió un altar y puso a Isaac atado encima para sacrificarlo, pero el Señor retuvo su mano. A partir de entonces, el Señor honró el lugar que había sido testigo de una lealtad tan inquebrantable hacia Dios. Pero el diablo, como el Señor, también tenía puestos los ojos en ese lugar. Sabía que para Jehová era sagrado, porque allí Dios había probado la fe del hombre, que había honrado llamándolo su amigo. Así lo dice el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue imputado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Durante más de 400 años, después de que los hijos de Israel entrasen en la tierra prometida, Satanás retuvo ese lugar. Era un bastión del enemigo en medio de Israel. Finalmente, David lo conquistó y lo convirtió en la capital de su reino. Desde entonces, Jerusalén fue la ciudad de David. Así lo dice Segunda de Samuel, capítulo 5, versos 6 al 9. Y el rey y sus hombres fueron a Jerusalén, a los jebuseos que habitaban en la tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, al menos que eches a los ciegos y a los cojos, pensando: no entrará aquí David. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: cualquiera que vaya hasta los canales y hiera al jebuseo y a los cojos y ciegos, a los cuales el alma de David aborrece, será capitán. Por esto se dijo: ni el ciego ni el cojo entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor, desde Milo hacia adentro. La era de Ornán, el jebuseo, donde el ángel del Señor se apareció a David, estaba en ese mismo lugar. El profeta dijo a David
que erigiera un altar en la era y David llevó a cabo una consagración especial al Señor. Pocos años después, el templo erigido sin ruido de martillos ocupaba esa misma porción de terreno. Esto lo encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 3, verso 1, y dice así: Y comenzó Salomón a edificar la casa de Jerusalén en el monte Moriah, donde el Señor se había aparecido a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Dios había conquistado y designado el lugar que sería santificado con su presencia, pero su pueblo era infiel. Cuando el Señor de la Luz vino a su propio templo, fue objeto de desdén y sufrió la cruz. Por ello, la santa ciudad y el lugar del sagrado templo pasaron a manos de los gentiles. Satanás guarda con celo ese lugar. Desea retenerlo para siempre, pero viene el día en que, lo quiera Satanás y sus huestes o no, el mismo Salvador, que fue rechazado en su propio templo, pondrá los pies en el monte de los olivos. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azel, y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y todos los santos con él. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, y será un día, el cual es conocido de Jehová, que ni será día ni noche, mas acontecerá que al tiempo de la tarde habrá luz. Y acontecerá también en aquel día, que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Y toda la tierra se volverá como llanura desde Jebá hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Y ésta será enaltecida y será habitada en su mismo lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananael hasta los lugares del rey. Y morarán en ella, y no habrá allí más destrucción, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Zacarías capítulo 14, versículos 4 al 11. Y toda la antigua Jerusalén quedará purificada. Entonces la nueva Jerusalén bajará del cielo y se posará en esa porción de tierra hecha santa por la consagración del pueblo escogido de Dios. El glorioso templo celestial de Dios estará sobre el glorioso monte Moriah o monte Sión, para no caer jamás en manos del enemigo. Dios dice: pondré mi santuario entre ellos para siempre. Ezequiel capítulo 37 versículo 26. Después de ese breve esbozo del tema desde el Edén perdido hasta el Edén restaurado,
volvamos a la época en que Israel salió de Egipto. Los hijos de Israel, sujetos a una vida de pruebas incesantes y tinieblas paganas, habían perdido de vista el significado de sus sencillos sacrificios. Como resultado de su esclavitud, perdieron el privilegio de pasar mucho tiempo en comunión con Dios, del cual habían disfrutado los patriarcas antiguos, y se acercaron peligrosamente a la idolatría egipcia. Cuando los sacó de Egipto, Dios proclamó su ley en el Sinaí y les dio el mismo sistema de adoración que habían seguido los patriarcas. Pero debían tratarlos como niños, puesto que no podían aceptar las verdades sin valerse de ilustraciones sencillas. Dios les dio el sistema de culto que habían seguido Abraham, Isaac y Jacob, pero con una forma infantil, como usando métodos de jardín de infantes, para enseñar unas lecciones que los adultos pueden entender fácilmente. Se habían alejado tanto que no podían comprender cómo Dios podía vivir sin ellos y siendo invisible. Por eso dijo: me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Éxodo capítulo 25, versículo 8. La columna de nubes que estaba encima del tabernáculo y la presencia visible de Dios manifestada en ella ayudaron a los israelitas a comprender con mayor facilidad la presencia real del Señor entre ellos. Aquel santuario era una sombra, una reproducción a escala del santuario celestial. Dios planificó el servicio de tal manera que todo cuanto en él se hacía fuera un tipo, una representación de la obra que el Hijo de Dios llevaría a cabo en la tierra y en el cielo para la redención de la raza caída. Era la lección gráfica más bella jamás dada a la humanidad. Los israelitas concluyeron la construcción del santuario mientras estaban acampados al pie del Sinaí. Durante 40 años, en su peregrinar por el desierto, lo llevaron con ellos. Cuando llegaron a la tierra prometida, estuvo plantado en Gilgal por unos años. Nos dice el libro de Josué capítulo 5, versículos 10 y 11. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Y al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y el mismo día espigas nuevas tostadas. Luego lo trasladaron a Silo. Así lo dice el libro de Josué en el capítulo 18, versículo 1 y en el capítulo 19, versículo 51, que ahora pasamos a revisar. Y toda la congregación de los hijos de Israel se juntó en Silo y asentaron allí el tabernáculo del testimonio después que la tierra les fue sujeta. Josué capítulo 18 versículo 1. Estas son las heredades que Eleazar, sacerdote, y Josué, hijo de Nun, y los principales de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová,
a la entrada del tabernáculo de la congregación y acabaron de repartir la tierra. Josué capítulo 19, versículo 51. Donde estuvo durante muchos años, allí en Silo. Cuando David huía de Saúl, el tabernáculo estaba en Nob. Primera de Samuel capítulo 21 versículo 1 al 6 nos dice: Y vino David a Nob, a Ahimelech, sacerdote, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿Por qué vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: El rey me encomendó un asunto y me dijo: Nadie sepa cosa alguna de este asunto a que yo te envío y que yo te he mandado. Y yo señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes, o lo que tengas. Y el sacerdote respondió a David y dijo: No tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Os lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: A la verdad, las mujeres nos han sido reservadas estos 3 días, desde que salí, y los vasos de los jóvenes son santos, aun cuando el camino es profano. Cuanto más hoy serán santificados sus vasos. Así el sacerdote le dio pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de delante de Jehová, para que se pusiesen panes calientes el día que los otros fueron quitados. Porque el relato dice que cada sábado los sacerdotes llevaban allí los panes de la proposición ante el Señor. Después lo trasladaron a Gabaón, como lo narra Primera de Crónicas capítulo 16 verso 39 y el capítulo 21 versículo 29, que ahora pasamos a revisar. Asimismo a Sadoc, el sacerdote, y a sus hermanos los sacerdotes delante del tabernáculo de Jehová, en el alto que estaba en Gabaón. Primera de Crónicas capítulo 16 versículo 39. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto, y el altar del holocausto estaban entonces en el alto de Gabaón. Primera de Crónicas capítulo 21 versículo 29. Y estuvo allí hasta que Salomón se lo llevó a Jerusalén. Flavio Josefo cuenta que Salomón se llevó el templo, el tabernáculo construido por Moisés, junto con todos sus utensilios que servían para los sacrificios de Dios. David deseaba construir una casa para el Señor, pero a causa de que había participado en muchas batallas, el Señor le indicó que quien la construiría sería su hijo. Cuando Salomón accedió al trono, erigió una magnífica estructura y la dedicó al Señor. Dios mostró su aceptación llenando el templo con su gloria. Salomón no diseñó el templo. Dios reveló los planos a David, tal como había hecho con Moisés, y los planos del tabernáculo. David no tenía que verlo construido, pero al entregar a Salomón los planos del edificio dijo: Todas estas cosas me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 11 al 19, que pasamos a revisar. Entonces David
dio a Salomón su hijo el diseño del pórtico, de sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y del lugar del propiciatorio. Asimismo, el diseño de todas las cosas que tenía por el Espíritu para los atrios de la casa de Jehová y para todas las cámaras en derredor, para los tesoros de la casa de Dios y para los tesoros de las cosas santificadas. También para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, y para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová, y para todos los vasos del ministerio de la casa de Jehová. Y dio oro por peso para lo de oro, para todos los utensilios de cada servicio, y plata por peso para todos los utensilios, para todos los utensilios de cada servicio. Oro por peso para los candeleros de oro, y para sus candilejas, por peso el oro para cada candelero y sus candilejas, y para los candeleros de plata, plata por peso para el candelero y sus candilejas, conforme al servicio de cada candelero. Asimismo dio oro por peso para las mesas de la proposición, para cada mesa, del mismo modo plata para las mesas de plata. También oro puro para los garfios, para los tazones, para las copas y para las tazas de oro, para cada tazón por peso y para las tazas de plata por peso para cada taza. Además, oro puro por peso para el altar del incienso, para el diseño del carruaje, de los querubines de oro que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto de Jehová. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículos 11 al 19. La historia del templo de Salomón es en realidad la historia de la experiencia religiosa de los hijos de Israel. Cuando se apartaron del Señor, descuidaron el templo, el cual llegó a ser víctima del vandalismo. Sisac, rey de Egipto, lo saqueó. Primera de Reyes, capítulo 14, versículos 25 y 26. Dice lo siguiente: Al quinto año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y lo saqueó todo. Se llevó también todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Después, Joás, instigado por Joiada, lo reparó. Esto lo leemos en Segunda de Reyes, capítulo 12, versículos 4 al 14. Y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero de las santificaciones que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero de los que pasan en cuenta, el dinero por las personas, cada cual según su tasa, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad mete en la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de sus familiares, y reparen las grietas del templo donde quiera que éstas se hallen. Pero en el año 23 del rey Joás, los sacerdotes aún no habían reparado las grietas del templo. Llamando entonces el rey Joás al sacerdote Joiada y a los demás sacerdotes, les dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues, no toméis más dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consistieron en no tomar más dinero del pueblo, ni tener cargo de reparar las grietas del templo.
Mas el sacerdote Joiada tomó un arca y le hizo en la tapa un agujero, y la puso junto al altar, a la mano derecha, conforme se entra en el templo de Jehová, y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el escriba del rey y el sumo sacerdote, y contaba el dinero que hallaban en el templo de Jehová, y lo guardaban. Y daban el dinero suficiente en mano de los que hacían la obra y de los que tenían el cargo de la casa de Jehová, y ellos los gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová, y a los albañiles y canteros, y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las aberturas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Más de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová, no se hacían tazas de plata, ni despabiladeras, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro vaso de oro, ni de plata se hacía para el templo de Jehová, porque lo daban a los que hacían la obra, y con él reparaban la casa de Jehová. Segunda de Reyes, capítulo 12, versículos 4 al 14. Pero el mismo rey Joás más tarde robó sus tesoros para hacer que los sirios le fueran propicios. Segunda de Reyes, capítulo 12, versículos 17 al 18. Por lo que tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que había dedicado Josafat y Joram y Ocosías, sus padres, reyes de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, y lo envió a Hazael, rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén. Un poco más tarde, Acaz, además de saquear sus tesoros, profanó sus santas estancias. Eso lo leemos en Segunda de Reyes, capítulo 16, versículos 14 y 18. Dice así: y quitó el altar de bronce que estaba delante de Jehová, de delante de la casa entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Asimismo, la tienda del sábado que habían edificado en la casa y el pasadizo de afuera del rey, los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Segunda de Reyes, capítulo 16, versículos 14 y 18. Bajo el reinado del buen rey Ezequías, el templo se purificó y se restauró el servicio de los sacrificios. Así lo leemos en Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículos 3 al 35. En el primer año de su reinado, en el mes primero abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los juntó en la plaza oriental, y les dijo: oídme, levitas, y santificaos ahora, y santificaréis la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacaréis del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres se han rebelado, y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, que le dejaron, y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová, y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico, y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación y a horror y escarnio, como veis vosotros
con vuestros ojos. Y aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras esposas están en cautividad por causa de esto. Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová el Dios de Israel, para que aparte de nosotros la ira de su furor. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él, y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis incienso. Entonces los levitas le levantaron, Maat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Coat, y de los hijos de Merari, Cis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Jehalelel, y de los hijos de Gersón, Joach, hijo de Sibna, y Edén, hijo de Joach, y de los hijos de Elisafán, Simri y Jehiel, y de los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías, y de los hijos de Emán, Jehiel y Simei, y de los hijos de Jedutún, Semaías y Uziel. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, la cual tomaron los levitas para sacarla fuera del torrente de Cedrón. Y comenzaron a santificar el día primero del primer mes, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero acabaron. Luego vinieron al rey Ezequías y le dijeron, ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo, hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su prevaricación había desechado el rey Acaz, cuando reinaba, y aquí están delante del altar de Jehová. Y levantándose de mañana el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Y trajeron 7 becerros, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Mataron pues los 7 becerros, y los sacerdotes tomaron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Hicieron después llegar los machos cabríos de la expiación delante del rey y de la multitud, y pusieron sobre ellos sus manos. Y los sacerdotes los mataron, y expiando esparcieron la sangre de ellos sobre el altar, para reconciliar a todo Israel, porque todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos y salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, y de Gad, vidente del rey, y de Natán, profeta, porque así era el mandamiento de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y al tiempo que comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos del rey David, el rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompetistas tocaban las trompetas, todo hasta acabarse el holocausto.
Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová por las palabras de David y de Asaf, vidente, y ellos alabaron con grande alegría, e inclinándose, adoraron. Y, respondiendo Ezequías, dijo: Vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová, acercaos pues, y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los de corazón liberal trajeron holocaustos. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación 70 becerros, 100 carneros, 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3000 ovejas. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos, y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra. Y hasta que los sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Así pues, hubo gran multitud de holocaustos con grosuras de las ofrendas de paz, y libaciones de cada holocausto, y quedó ordenado el servicio de la casa de Jehová. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículos 3 al 35. Pero incluso el propio Ezequías se valió de sus tesoros para conseguir un tratado con los asirios. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos 13 al 16. Así, una vez más quedó contaminado con el culto idólatra de Manasés. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículos 4 al 7, que pasamos a revisar. Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: Yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército del cielo en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y miró en tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Y puso una imagen tallada de acera, que él había hecho, en la casa de la cual había Jehová dicho a David y a Salomón, su hijo: Yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. El buen rey Josías, cuando no era más que un joven de 18 años de edad, restauró y purificó el templo y volvió a restaurar su culto. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 37. Finalmente, a consecuencia de la infidelidad del pueblo de Dios, el santo templo fue pasto de las llamas hasta sus cimientos, y sus tesoros acabaron en las arcas de Babilonia. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 9 y versículos 13 al 17, que ahora pasamos a relatar. En el mes quinto, en el 7º día del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las bases y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce de ello a Babilonia. También se llevaron las ollas, las paletas, las despabiladeras, los cucharones y todos los vasos de bronce,
con que ministraban, incensarios, cuencos, los que de oro en oro, y los de que plata en plata, todo lo llevó el capitán de la guardia. Las 2 columnas, un mar, y las bases que Salomón había hecho para la casa de Jehová, y del bronce de todos estos vasos no había peso. La altura de una columna era de 18 codos, y tenía encima un capital de bronce, y la altura del capitel era de 3 codos, y sobre el capitel había una red y granadas alrededor, todo de bronce, y semejante obra había en la otra columna con la red. Así pasarían casi 70 años hasta que Zorobabel reconstruyese por completo el templo y dedicase la casa con gran gozo. Esdras capítulo 6 versículos 16 al 22. Y los hijos de Israel, los sacerdotes y los levitas, y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y machos cabríos en expiación por todo Israel, 12 conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus clases y a los levitas en sus divisiones sobre la obra de Dios que está en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Y los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos fueron limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad, y por sus hermanos los sacerdotes, y por sí mismos. Y comieron los hijos de Israel que habían vuelto de la cautividad, y todos los que se habían apartado a ellos de la inmundicia de las naciones de la tierra, para buscar a Jehová Dios de Israel. Y durante 7 días con regocijo celebraron la fiesta de los panes sin levadura, porque Jehová los había alegrado, y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para esforzar sus manos en la obra de la casa de Dios, el Dios de Israel. Esdras capítulo 6, versículos 16 al 22. Se necesitaron 46 años para restaurar el templo de Zorobabel, de modo que en los días de Jesús era una estructura magnífica. Juan capítulo 2 versículo 20. La presencia de Dios habitó con su pueblo en las moradas preparadas a tal efecto, desde los tiempos en que se erigió el tabernáculo en el desierto, a lo largo de toda la historia de su peregrinaje espiritual, hasta el día en que los tipos celebrados durante 4000 años encontraron el antitipo de la cruz del Calvario. En ese momento, con gran estruendo, el glorioso velo del magnífico edificio de Herodes se rasgó de arriba a abajo. El Señor se había ido para siempre de su templo. Mateo capítulo 27 versículos 51 y 50, que ahora revisamos. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las piedras se partieron. Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51. Antes de eso, Dios dirigía los servicios. Desde entonces no eran más que una pantomima sagrada, porque Dios había abandonado el santuario.
Así lo reza Mateo capítulo 23 versículos 37 y 38, como ahora lo leemos. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Mateo capítulo 23 versículos 37 y 38. El templo se mantuvo en pie hasta el año 70 después de Cristo, cuando fue destruido por los romanos. En la actualidad, el terreno donde se levantaba el Santo Templo está ocupado por una mezquita musulmana. La epístola a los Hebreos muestra que el intrépido apóstol enseñaba claramente el cumplimiento antitípico de los tipos y las sombras celebrados durante tantos años. No debía olvidarse que el don del espíritu de profecía y el sábado del Señor siempre estuvieron vinculados con el servicio del santuario. No tenemos ninguna razón para dudar de que los primeros cristianos entenderían claramente el tema del santuario y la obra antitípica de Cristo en el cielo. Pero cuando la Biblia les fue arrebatada, cuando el sábado del Señor quedó oculto y la voz del espíritu de profecía dejó de oírse, dirigiendo la iglesia, perdiendo de vista la bella obra antitípica representada por el servicio del antiguo santuario. Sin embargo, llegó un tiempo en que en el cielo se inició el gran juicio y el Padre y el Hijo, con su séquito de santos ángeles, pasaron al lugar santísimo del santuario celestial. Ningún desfile es comparable al majestuoso cortejo. Dios dispuso que la tierra debía conocerlo e instigó un mensaje que debía ser proclamado a los habitantes de este mundo y dirigir su atención a los movimientos del Hijo de Dios. Es el mensaje del primer ángel de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7. Una gran multitud aceptó el mensaje y su atención se centró en el Salvador. Pero la obra antitípica del santuario escapó a su comprensión y por eso sus corazones esperaron la venida del Salvador a la tierra. Sin embargo, en lugar de eso, entró en el segundo departamento del santuario celestial para dar comienzo a la obra del juicio. Aquellos que había reunido el mensaje del primer ángel amaban a su Señor, movidos por el intenso deseo de saber por qué no había venido a la tierra. Se acercaron tanto a él que, en respuesta a sus sinceras oraciones, dirigió su atención al santuario celestial. En él vieron el arca de la alianza de Dios que contenía su santa ley. Reconocieron sus exigencias y empezaron a guardar el santo sábado del Señor. El servicio del santuario, el sábado y el espíritu de profecía siempre estuvieron unidos en los tiempos antiguos. Cuando la luz del servicio del santuario antitípico alcanzó al pueblo de Dios, Él le devolvió el espíritu de profecía para que le revelara las solemnes verdades sobre el ministerio de Cristo en el cielo, verdades que, de otro modo, no habrían sido comprendidas. Para finalizar, revisaremos un cuadro comparativo de resumen de todo lo que hemos estudiado en este capítulo sobre la historia del santuario. El tabernáculo de Moisés lo construyó en el desierto, Éxodo capítulo 40 versículos 1 al 38. Salomón lo conservó en el templo, Primera de Reyes capítulo 8 verso 4 y Primera de Crónicas capítulo 22 versículo 19. Luego, la construcción del templo,
construido por Salomón. Segunda de Crónicas, capítulo 2 y 5, o capítulos 2 al 5. Destruido por los babilonios. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 17 al 19. Reconstruido por Zorobabel. Esdras, capítulo 6, versículos 13 al 15. Restaurado por los Herodes. Juan capítulo 2, versículo 20. Abandonado por el Señor. Mateo capítulo 23, versículos 37 y 39. Y destruido finalmente por los romanos. Mateo capítulo 24, versículo 2. Cumplido en el año 70 después de Cristo. Dios les bendiga. Maranata, Cristo viene.